Y continuando con noticias de carácter local, tenemos que niega Larrazábal incrementar la deuda en Monterrey. El exalcalde aseguró que en su periodo se redujeron los pasivos a corto plazo y que dejó una partida de 100 millones de pesos para cubrir aguinaldos. Pero antes de que yo les diga las palabras de Larrazábal, vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto la alcaldesa Margarita Arellanes en esta entrevista realizada, como les comentaba hace unos momentos, el día de ayer aquí en Fórmula Monterrey. Hablábamos que yo señalaba hace un par de días que se va a considerar el ejercer el techo que ya fue aprobado por el Congreso, el techo de endeudamiento que aprobó él mismo. En este sentido es que se está en análisis y quiero dejar muy claro, se haría una inversión exclusivamente para obras de infraestructura social y sería también un recurso que se utilizaría y que es completamente subsanable y pagable en próximas fechas. Bueno, ahí tiene usted, ella dice que la deuda que está dejando el exalcalde Larrazábal es una deuda manejable, que los estudios así es como la dicen, incluso la tipifican en una medición que ellos lo llaman como una deuda A. Y dicen que que es manejable, que se va a poder salir adelante, pero al respecto, Larrazábal, él niega que hubiera un incremento en dicha deuda, ya que durante su gestión el exalcalde Fernando Larrazábal asegura que no solo se redujeron los pasivos a corto plazo, sino que incluso dejó una partida hasta 100 millones de pesos para cubrir aguinaldos. Cuando inicié el gobierno hace 3 años, la deuda que recibía a corto plazo era de 422 millones de pesos y ahora están hablando, según he escuchado, que el pasivo a corto plazo se redujo entre 250 y 300 millones de pesos. La información que yo tengo es que eran 236 millones de pesos los que están en facturas, explicó. Y aquí es un juego de números y van a ser unos dimes y diretes porque si el norte el día de hoy está diciendo que, y es por ponerle un ejemplo para que vean luego cómo se va distorsionando la información, está diciendo que las declaraciones de Margarita Arellanes, pero ahí está por escrito, no está en audio, que ella está diciendo que va a ser un recorte en su trienio o a lo largo del trienio de 354 millones de pesos. Aquí de viva voz escuchamos que eran aproximadamente 340 y cuando es fácil a lo mejor que bueno, ya ve, es normal a lo mejor en el bolsillo suyo o en el mío de que de repente falta un peso, faltan 2, pero aquí estamos hablando de millones y sin embargo al cuestionarle sobre los porqués de la deuda parece haberse incrementado hasta los 400 millones de pesos. Ahora el diputado federal atribuyó esta situación al gasto corriente. Hay que entender que el municipio continúa en su actividad, existe un gasto corriente como son los insumos que se van consumiendo en medicinas, los recibos de Comisión Federal de Electricidad que día a día, aunque la administración cambie, esos gastos continúan. Eso es lo que Larrazábal Bretón, pues él es lo que afirma y también consideró que a pesar de esta situación, la actual deuda de Monterrey es manejable y confió en que la alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes realice un buen papel frente a la administración regia. Bueno, más o menos ahí, tanto Larrazábal como Arellanes manejan la misma información en relación a lo manejable. Vamos a ver qué tan manejable es la deuda del municipio de Monterrey, pero también vamos a escuchar porque es interesante saber esto que ya está causando polémica y que definitivamente es nada más el inicio de las intenciones de la alcaldesa del municipio de Monterrey, Margarita Arellanes, con relación a la edificación de un segundo piso en la avenida de Gonzalitos. Lo que estamos iniciando, lo que se va a iniciar, son estudios de origen, destino de la circulación de todos los que pasan por el segundo piso de Gonzalitos y bueno, pues tomar decisiones en base a ese estudio, pero sí también hacer una obra, una acción integral, es decir, no es nada más un segundo piso como tal, es que se pueda construir ese segundo piso, pero que también abajo se puedan reservar carriles de flujo continuo para el transporte público y es también que se puedan buscar dentro de esos espacios que deja el segundo piso,
bueno, pues que pueda haber un área verde de arbolización o una ciclovía, en fin, buscar una solución integral y no nada más la acción del segundo piso como tal. Ahí tiene usted, esas son las palabras de la alcaldesa del municipio de Monterrey, Margarita Arellanes. Y siendo ya las 2:21, es momento de irnos a una pausa. Estás escuchando Fórmula Monterrey Noticias. Vamos a continuar con información de carácter nacional y también tenemos un reportaje, una cobertura especial de mi compañero Adrián Rojas, que se encuentra aquí en el estudio, quien estuvo en el partido de los auténticos Tigres. Así es que no le cambies, continuamos. Después de una pausa, regresamos a Fórmula Monterrey Noticias, fin de semana. Nuestros programas generan noticia. www.grupoformula.com.mx. Escuchas Grupo Fórmula. Continuamos con más información en Fórmula Monterrey Noticias. Fórmula en el país. Son las 2:25, ya estamos de regreso en Fórmula Monterrey Noticias, tu revista informativa, y vamos a hablar un tanto de lo que es esto de la reforma laboral, la cual ya fue aprobada, y que si estaba aprobada, que si no la habían aprobado, que si los diputados del PAN en qué era en lo que estaban de acuerdo, qué era en lo que no estaban de acuerdo, qué artículos eran los que le querían modificar. Y para esta nota vamos a tener un enlace telefónico con el diputado federal del 5º Distrito, quien ha estado muy activamente en este tema de la reforma laboral, y es el diputado Héctor Gutiérrez, en donde en unos minutos lo vamos a enlazar. Él se encuentra en estos momentos terminando un evento y vamos a platicar con él de este tema de la reforma laboral y de la modificación que se le hizo al artículo 40 de la Constitución, tema que no es nada sencillo porque no es nada fácil hacerle una modificación a nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pero antes de pasar a estos temas y de tener listo este enlace con el diputado Héctor Gutiérrez, vamos a hablar un poco de cómo es que se ha comportado, porque va a ser algo que se va a empezar a hablar mucho, ya que está por terminar el sexenio del presidente Felipe Calderón. Cómo es que estuvo manejándose su gabinete, ya que muchos lo señalan como que el gabinete de la tragedia y aguante. ¿Y por qué se refieren a ello? Ya que en un total de 24 movimientos, eso fue lo que se sumó el gabinete del presidente Felipe Calderón durante su sexenio, registrando 2 de ellos por los fallecimientos de un par de secretarios de gobernación, los titulares de 3 dependencias de seguridad, Sedena, Marina y Seguridad Pública. Ellos sí estuvieron todo el sexenio, pese a las críticas por la lucha anti el crimen, y duraron, como les acabo de mencionar, todo ese sexenio. ¿Y qué es lo que tenemos primero? Que siendo secretario de Gobernación, Juan Camilo Murillo fallece en un accidente aéreo el 4 de noviembre del 2008 y en su lugar llega Fernando Gómez Montt. ¿Qué es lo que sucede después? A nombrarse como secretario de Gobernación a Francisco Blake Mora, él fallece en un accidente aéreo el 11 de noviembre del 2012, convirtiéndose en el segundo titular de Gobernación al fallecer de la misma forma, y la dependencia queda encabezada por el actual Alejandro Poiré. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos que en las notas de hoy dicen que al parecer, a un año casi de cumplirse este lamentable accidente donde fallece Francisco Blake Mora,
que supuestamente esto se debe a una mala maniobra que hace el piloto y de ahí ese accidente, que no tiene nada que ver con un atentado, que no hubo explosivos, que no fue algo planeado, nada de eso es lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede también de una forma un tanto pues lamentable y como algunos lo señalan de tragedia? Que en la cuestión de Alonso Lujambio fue relevado por la Secretaría de Educación Pública para ir al Senado, aunque estaba siendo atendido por un cáncer de médula espinal, padecimiento que produjo la muerte meses después cuando era ya senador. Sin lugar, la Secretaría de Educación Pública, este cargo fue ocupado por José Ángel Córdoba. Otro cambio también un tanto difícil y que fueron movimientos que fueron en un sexenio muy particular, porque eso no se había visto en sexenios pasados. ¿Quiénes fueron? Como le mencionaba al inicio de esta nota, los que estuvieron ahí, los que dijeron aguantamos a pesar de las críticas por su labor frente a las dependencias electorales en la estrategia contra el crimen, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y la Seguridad Pública, y ellos no cambiaron para nada en el sexenio. La Sedena fue encabezada por el general Guillermo Galván, la Semar por el almirante Mariano Francisco Sáenz Mendoza y la de Seguridad Pública por Genaro García Luna. Ellos permanecen en su cargo. Y quienes estuvieron ahora sí que cambiando por un puesto y otro, ahí es donde tenemos aproximadamente a unos 11 personajes, que uno de ellos es Francisco Ramírez Acuña, que se fue de la Secretaría de Gobernación como diputado federal, y en su lugar llega Juan Camilo Muriño. Otro que también cambió fue Germán Martínez y se fue a la Secretaría de la Función Pública por la presidencia del PAN. A la dependencia llega Salvador Vega Casillas. ¿Quién más hizo este cambio? Beatriz Zavala se fue de la Secretaría de Desarrollo Social como senadora de la República y en su lugar llegó Ernesto Cordero. Uno más que se apunta a la lista fue Eduardo Sojo, quien dejó la Secretaría de Economía para irse como director general del INEGI, y en su lugar lo ocupó Gerardo Ruiz Mateos. En esta lista también está Josefina Vázquez Mota, quien se fue de la Secretaría de Educación Pública a la Cámara de Diputados, y en su sitio queda Alonso Lujambio. Ernesto Cordero también hace lo propio. Ernesto Cordero deja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para buscar la candidatura del PAN a la presidencia de la República, y esta la pierde, como usted lo recordará, ante Josefina Vázquez Mota, y en su sitio en ese momento se quedó José Antonio Meade. Uno más se anota a esta lista, que ya ve que en todos los niveles se maneja esto que aquí comúnmente se le llama el chapulineo, que fue Salvador Vega Casillas, pero ahorita le continúa hablando de todos estos cambios que hubo en el gabinete del presidente Felipe Calderón, ya que está en la línea el diputado federal del 5º Distrito,